Habrá esta noche en este lugar un corazón que adore a Dios. Pónganse de pie, iglesia, y permítanme, antes de presentarme y comenzar el tema, adorar a Dios. Siempre que me dan la oportunidad de poder compartir el testimonio de Cristo, lo primero que hago es adorarle, glorificarle y dar testimonio, que no me avergüenzo de su palabra, que no me avergüenzo de su iglesia, que no me avergüenzo de mi fe, que mucho menos me avergüenzo de la doctrina mariana que Él mismo ha implantado en nuestra iglesia. Y por eso le voy a pedir a ustedes de la iglesia que cierren sus ojos y que le den a Dios, vamos a pedir al ministerio que nos ayude un poquito más, y que le den a Dios su mejor adoración, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él se lo merece. Él merece que le demos la gloria, la honra, que expresemos con nuestros labios que le amamos, que estamos enamorados de Él, que lo mejor que ha pasado en nuestra vida ha sido conocerle. Así, Dios Padre amado, Dios de gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces. Hoy reconocemos, Señor, lo que confesamos en el credo niceno-constantinopolitano, que tú eres Dios, Señor, único Dios verdadero, que fuera de ti no hay otro Dios, que eres creador de todas las cosas, de todo lo visible y de todo lo invisible, que por amor al hombre enviaste a tu Hijo Jesucristo para redimirnos en la cruz del Calvario, derramando su sangre en un sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Dios, que tu iglesia, sacramento universal de salvación, le has otorgado la autoridad de custodiar tu palabra y de administrar los sacramentos de la salvación, y que ella, Padre amado, ha cumplido a cabalidad, Señor, con la unción y con la guía de tu Espíritu Santo, esta misión, Señor. Y aquí estamos nosotros, laicos comprometidos, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu amor, agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, agradecidos por el misterio de tu presencia en la Eucaristía, agradecidos, Padre amado, por el misterio de la participación de María en la redención del hombre, Dios. Por eso en esta hora te pedimos que nos ayude con la efusión de tu Espíritu, Padre, que no tomes en cuenta nuestros pecados, nuestras dolencias, ni ninguna de estas cosas que nos separan de tu presencia, sino la fe de tu iglesia que se reúne para la escucha de tu palabra, y que tú glorifiques a tu Hijo Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que se cumpla lo que dice tu palabra, que no retornará vacía al cielo sin antes haber cumplido lo que tú le has enviado, Dios. Somos testigos de tu poder, somos testigos de tus obras, Padre amado, somos testigos de lo que tú realizas, Señor, cuando tu palabra es proclamada, Dios. Por eso, Señor, te pedimos que tú derrames tu palabra con toda clase de bendiciones espirituales, y conforme tu riqueza en gloria, bendiga a la iglesia y bendiga a todos aquellos hermanos que en sus casas nos están escuchando. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reina, que con unión al Espíritu Santo y al Padre eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Jesucristo? Hazlo fuerte, 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 un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que merece todo honor y de toda gloria, y que nos ha llamado en esta noche a compartir esta misión mariana. Qué lindo es el Señor, qué lindo es Jesús. Iglesia, creo que nosotros le servimos a un Dios vivo, lleno de poder. No es un Dios de cuentos, no es un Dios simplemente de tradición, es un Dios que es real. No es de yeso ni de madera, sino es un Dios que vive en medio de su pueblo. Alguien que me quiera ayudar aquí, por favor. Qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, lo que el hermano brega con cuestiones técnicas, me presento. Mi nombre es el hermano Miguel de Jesús, pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en el barrio Piñas, en Toalta, parroquia que pastorea nuestro querido Padre William Torres Pagán. Soy miembro del Ministerio de Evangelización, Oración y Testimonio de Vida. Ha tenido un hombre nuevo que se transmite todos los domingos de 7 a 8 y media por Radio Paz 810, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan. Sumamente agradecido por esta invitación de compartir con ustedes una reflexión de la santa y poderosa palabra de Dios bajo el tema María, servidora del mundo. Qué lindo estoy, tengo una alegría en mi corazón tan grande, porque son muy pocas veces las veces que me invitan a predicar de María, como si nosotros los carismáticos no fuéramos marianos.
o que María no fuera nuestra madre, fuera madre más que de la de Dios o la de la cofradía. María es madre de la iglesia, y para que tú sepas, y es madre de los pentecostales también. Lo que pasa es que ellos no se han enterado, que es otra cosa distinta. Ellos no se han enterado, pero se van a enterar. Se van a enterar cuando llegue el momento de que Dios recoja su iglesia y se descubra todos estos misterios que se nos ha revelado a nosotros, la iglesia de Cristo, que se nos ha revelado y que hemos guardado por muchos años y que hemos peleado con lágrimas estas verdades, e incluso junto en contra de la misma iglesia. Muchas veces han querido ocultar esta verdad y este misterio de María. Así, querido hermano, mire, la iglesia enseña, y vamos a ser obedientes a ella, que cada vez que se va a tocar un tema mariano o un tema de teología mariana, se empiece con Cristo y se termine con Cristo. Así que vamos a proclamar un poco, vamos a recordar lo que nuestra iglesia cree, lo que nosotros creemos. Y lo que dice la palabra de Dios dice que tanto amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas por Él tenga la vida eterna. Dice la palabra que nosotros hemos sido salvos no con oro ni con plata, sino con una sangre preciosa que fue vertida en el madero de la cruz en un sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Eso nosotros los católicos lo tenemos clarito. Dice la palabra de Dios que no será dado nombre, otro nombre por el cual seamos salvos, sino el nombre de Jesucristo. Eso también lo sabemos. Mas dice la palabra de Dios en Filipenses que Jesucristo ha recibido el nombre que está sobre todo nombre, del cual toda rodilla se ha de doblar en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confesar que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso también lo tenemos clarito. Da Jesucristo testimonio de sí mismo cuando dice: he venido a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que todos se salven y que ninguno se pierda. Eso también lo tenemos clarito. ¿O hay duda con eso, hermano? El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El que pagó el precio de nuestra salvación es Cristo. El misterio más grande de la iglesia católica es Cristo. Eso lo tenemos claro. Ahora, miren lo que Dios le ha otorgado a usted, y voy a adelantar un poquito. Todo bautizado tiene el derecho y tiene la responsabilidad. Vuelvo y repito, el bautizado, cuando va a asumir su responsabilidad bautismal, tiene el derecho, nadie me lo puede quitar, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes. Nadie me puede quitar el derecho de participar en la misión sacerdotal y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Nadie me puede quitar ese derecho. Dicho sea de paso, la iglesia el derecho canónico lo establece y dice que tenemos que trabajar en comunión con nuestros pastores. También lo sabemos. Y dice este derecho nos da, mire hermano, somos sacerdotes para conocer los misterios de Dios, para poder administrarlos. Somos reyes para servir y profetas para anunciar y denunciar. Tú y yo, personas comunes, somos parte del plan de la salvación de Dios. Óyeme, el Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Dios quiere que tú seas parte de tu redención. Dios quiere que tú seas parte de la redención de tu familia. Dios quiere que tú seas parte de la redención de todas las personas que tienen que ver con tu vida. Y si eso es conmigo y es contigo, no me digas tú a mí que tú no puedes entender, que se te hace difícil, que también a María la invitó a esa participación. Vamos a empezar desde el principio. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó a Adán y a Eva, al final dijo todo lo creó bueno. Y creó todas las cosas para Adán y creó todas las cosas para Eva. Y le dio la libertad, el libre albedrío. Y vivían ellos felices delante de la presencia de Dios. Vino el tentador, se acercó a Eva, la tentó. Eva tenía la libertad de decir que no. Eva tenía la libertad de preferir a lo que Dios le había prometido. Eva tenía la libertad de decir: no, yo voy a obedecer a Dios que me dijo que yo puedo comer, oye, de todos los árboles del jardín. ¿Cuántos habrían? 2.000, 3.000 árboles. Y solamente uno no podía comer. Pero no, usó mal su libertad. Eva usó mal su libertad. Comió del árbol prohibido y hizo comer a su esposo. Entonces Eva entró en una asociación con el esposo. Eva entró en una asociación con el esposo, y en esta asociación cometieron el pecado e hicieron caer el género humano en el pecado, y por ende vino la muerte y la condenación. Entonces
También para eso no hay problema. Si tú puedes predicar eso en todos los lugares, todo el mundo va a estar de acuerdo, no importa qué es lo que confiesen. Si tú le dices a una persona, mira, Eva tuvo participación en el pecado original que hizo que el hombre se alejara de la comunión con Dios y entrara en la condenación en la historia del hombre, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Pero dice la palabra, querido hermano, y no a través de la Sagrada Escritura, sino a través de la tradición apostólica, que también Dios habla a través de ella, que si por la desobediencia de una mujer entró el pecado en el mundo, por la obediencia de otra entró la salvación. Amén. Y mire qué importante es esto, que en el protoevangelio el mismo Dios vaticina, hace una profecía y le dice a la serpiente: enemistad eterna pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. En el comienzo, cuando el hombre cae, ahí mismo Dios le advierte y le dice a Satanás que si por la asociación de Eva y Adán cayó el hombre en pecado, por la asociación de otra mujer con su linaje, el hombre va a ser redimido. Lo dice Dios, ¿tú me entiendes eso? Eso es facilito de entender. Enemistad eterna pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te pisará la cabeza mientras tú caminas por su calcañar. Quiere decir que ya Dios sabía, que ya Dios tenía en sus planes, que en el plan de la salvación Dios tenía que si por una mujer, que si por la desobediencia de una mujer entró el pecado en el mundo, por la obediencia de otra iba a entrar la redención y la salvación. Y tenemos que ver en esto una participación del servicio de María a la redención del género humano. Vamos a la palabra de Dios. Dice en Lucas 2. Ahora sí necesito la ayuda. Mire, iglesia, ustedes saben que extraña en la misión. Yo he ido a muchas misiones. Quizás ustedes me ven aquí por vez primera, porque he venido a muchas misiones en esta parroquia. El año pasado, hacía un tiempito que no venía, pero he venido a unas cuantas misiones. Y tú sabes algo que escandaliza a la gente cuando ve un católico con la Biblia en la mano. Escandaliza a las personas, a veces nos confunden. Porque la Biblia no te hace un protestante, la Biblia te hace ser un mejor católico. Eso es lo que te hace ser la Biblia, un mejor católico. Y cuando tú andas con la Biblia en la mano, más que andar por ella, tú confundes a las personas. Ya la persona dice, ahí viene fulano de tal, esto es un evangélico, esto es un pentecostal. Entonces cuando empiezas a hablar se da cuenta que somos evangélicos, que somos pentecostales, que somos atalayas, que somos todos, porque somos la iglesia de Cristo. La que fundó en Pedro y que le dijo, sobre esta piedra la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Así que acostúmbrate a andar con la Biblia en el carro, en el celular. Y mire, la Biblia es, yo no sé si tú estás enamorado. Yo veo muchos jóvenes aquí. Yo llevo 23, 22, si no me equivoco, casado. De aquella señora que está en aquella esquina, yo estoy enchuladito como si fuera la primera vez de mi esposa. Y me pueden dar los testimonios de mis hijos. Y cuando uno está enamorado de una persona, uno lo que anhela, ya voy a salir del tema, tengo una habilidad para eso, pero caigo rapidito. Cuando uno está enamorado de una persona, uno lo que anhela es estar con esa persona, escuchar a esa persona. Si yo te digo a ti que yo estoy trabajando, yo recibo, sin mentirte, 8 o 9 llamadas de mi esposa. A veces me llama, hoy me llamó y estaba ocupado. Después me dijo, si no me quieres llamar a mí, llama a María Canales, por favor. Y yo estoy ocupado. Yo recibo todas esas llamadas, todo el tiempo. Hermano, yo no entiendo cómo personas dicen que están enamoradas de Cristo, como personas que dicen que tienen una relación personal con Dios y no leen la palabra, solamente se conforma con escucharla en misa. Este no es el tema, la misa es otra cosa, tendré que explicarlo en otro momento, pero hay que leer palabra diaria, todos los días hay que leer palabra. El laico también tiene que hacer la víspera. Tenemos que meternos en la palabra para que esa bendición se manifieste en nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1:26. Y la leemos, nos ponemos todos de pie para proclamar el Evangelio. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 1:26. La anunciación. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo.
Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significa aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril. Porque, escucha iglesia, escucha hermano que está en su casa, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Hermano, lo proclamado es palabra del Señor. Nos podemos sentar. Gracias, varón. Le decía al comienzo, iglesia, Satanás tentó a Eva y la tentó a su libertad, en el libre albedrío que tenía ella, el derecho. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. ¿Tú lo sabías? Aquí dice que Dios no puede hacer todo. Pero en 20 años yo he descubierto dos cosas que Dios no puede hacer: dejar de amarnos. ¿Y qué? Y quebrantar nuestra libertad. Eso Dios no lo hace. Dios nunca va a dejar de amar. Es una fuente de amor. Dio a su propio hijo por ti, porque te ama, porque quiere que tú experimentes la salvación. Y Dios nunca va a quebrantar tu libertad. Tú eliges. Dice la palabra de Dios: delante de ti pongo la bendición y la maldición, tú eliges. Así que en el primer escenario vemos a Satanás prometiéndole a Eva. Óyeme, lo que pasa es que bien claramente Dios sabe que si tú comes ese algo serás como dioses. ¿Y Eva qué hizo? Oye, qué bien está esto. No simplemente va a ser creada para alabarlo y glorificarlo. Ahora vamos para a su lado, va a ser como Dios. Y quebrantó su libertad, decidió creerle a Satanás. Y decidió desobedecer a Dios. Pero mira lo que pasa en este otro escenario. Dice la palabra que el ángel Gabriel fue a donde María y le dijo allí el plan de la salvación. Mira, llena de gracia, el Señor está contigo. Oye, palabra de Dios, amigo. No es el Padre Miguel que lo dice. No es el Papa quien está diciendo que María es llena de gracia. Es la palabra de Dios que está diciendo que María es llena de gracia. El ángel le dice a María: llena de gracia. Ya María había agradado a Dios en su estilo de vida como judía. Entonces le presenta el plan de la salvación. Y María tenía también el derecho de elegir. María pudo haber dicho que no. María pudo haber dicho que no. El ángel le anuncia a María un plan y Dios permite que María conteste en la libertad de libre albedrío a ese plan, si acepta o no acepta. Entonces María elige creerle a Dios por encima de lo que Satanás pueda poner en su corazón. A diferencia de Eva le creyó a Satanás, desobedeció a Dios. María obedece a Dios independientemente de lo que Satanás pueda hacer. Porque tú sabes que, iglesia, y te lo han dicho muchas veces, pero te lo vuelvo a repetir, María tenía que estar pensando lo que iba a pasar con eso. María tenía que estar diciendo a una mujer que le es infiel a su esposo: la pena es capital, la matan. María te está diciendo: me van a apedrear. Esa posibilidad, eso era una posibilidad de lo que podía pasar. Y dígame usted que Satanás no se lo puso en la mente a María en ese momento, en el momento de la decisión crucial de todos los tiempos. Satanás tuvo que haber puesto a la mente de María: óyeme, mira, te van a apedrear, ¿quién te va a creer? Va a quedar preñada por el poder del Espíritu Santo si no existe. Tanto así que vemos, ¿qué hace José? ¿Qué decide José? Repudiarla en secreto porque era un hombre bueno y justo. Pero iba a repudiarla porque no le creyó.
Tuvo que venir el ángel a anunciar el misterio de Dios. Porque créeme, estas cosas sobrepasan el conocimiento humano. No es fácil de entender si no tienes una comunión con el Espíritu Santo de Dios que revela los misterios. No puedes entender este misterio. Pero yo quiero que tú sepas, iglesia, que el sí de María dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Que el sí de María dio paso a la última etapa de la salvación, conocida por la iglesia, la consumación de la gloria. Ya se acabó todo, ya todo está planchado, ya todo está listo. La iglesia va en peregrinación a la casa del Padre, junto a la iglesia católica, vamos a casa de papá. Junto a María, vamos a la casa de papá que preparó en la cruz del Calvario. Y el sí de María dio paso a ese plan. Dígame usted, si esto no está, de que Dios permitió que María entrara en el plan de la redención del hombre, tuvo una participación. María no es Dios, nosotros lo sabemos, no nos tiene que estar recordando tanto. Lo sabemos, no, porque muchas personas que piensan que no lo sabemos. A mí no me invitan mal, tengo este problema, pero seguimos por ahí. Lo sabemos. María no es Dios, lo sabemos. El derecho canónico, que el derecho canónico no es palabra de Dios. El derecho canónico establece, junto con el catecismo de la Iglesia Católica, cuál es nuestra doctrina, qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que no tenemos que creer. Escucha, iglesia, el derecho canónico dice que el culto de latría, que significa adoración, se le tiene que dar a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a nadie más, e incluso a ninguna otra criatura, incluyendo a esto, a la Virgen María. Anatema sea, dice la Iglesia Católica. Lo tenemos claro, María no es Dios, no la adoramos, la amamos. Otra cosa distinta es doctrina de la iglesia, mijo, no adoramos a María, la amamos. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice: bienaventurada me llamarán todas las generaciones, y esta generación no es sorda, y esta generación no tiene vergüenza. La amamos, la respetamos, contamos con ella. Y de esta manera María entra en el plan de la salvación. Con el sí de María dio paso a que comenzara la consumación de la gloria. Miren, en el vientre hipostático de María se unió lo divino y lo humano. En el vientre de María el Dios invisible se hace visible, despojándose de su condición divina, se hace igualmente al hombre, igual al hombre menos el pecado. Oye, mi iglesia, un secreto, para que le duela el diablo. Tú sabes lo que le prometió Satanás a Eva. Tú sabes lo que le prometió Satanás a Eva, ¿verdad? En la tentación, ¿qué le dijo? Lo que Dios sabe es que si comes del árbol tú serás como ¿quién? Como Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Pues mira, por la obediencia de María, Dios se lo colgó a ella. Hija predilecta de Dios, madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y Sabiduría 1:4 dice que en el cuerpo esclavizado por el pecado no entrará la sabiduría. Así que María es santa, duela a quien le duela, y esposa purísima de Dios Espíritu Santo, porque le engendró en su vientre al Hijo de Dios. Dígame usted si esto no es servicio a la humanidad. En el vientre de María, iglesia, hermano que me estás escuchando, que estás en tu casa, en el vientre de María, el Dios invisible tomó cuerpo humano. En el vientre de María nace el cuerpo que 33 años después se iba a presentar como cordero inmaculado, sin mancha, a ser sacrificado en el madero de la cruz para que tú y yo, evangélico, pentecostal y todo aquel que haga la voluntad de Dios, sea salvo. Eso sucedió en el vientre de María. O dígame usted si esto es una participación en la redención humana. Podemos hablar de María como servidora de muchas maneras, pero esta es la manera más extraordinaria. Esta es la manera que verdaderamente me deja perplejo. María tuvo parte en la redención del hombre, desde su libertad, con su cuerpo y con su fe. Miren, si María se asoció
Mire si María se asoció a Jesucristo. Así como Eva y su desobediencia asociada a Adán hizo que el pecado entrara en el mundo, así María, con su obediencia asociada a su Hijo, profetizada por el mismo Dios, en el mismo momento que se cometió el pecado original, cuando Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Mira si María tuvo participación. Que María, ¿cuántas son madres aquí? Miren, cuando María estaba embarazada, Lucas 2:7 dice que no encontraba posada para tener su hijo. Ustedes han analizado eso, los que son madres. Óyeme, a veces yo me quedo perplejo y yo digo: pero ¿cómo es esto? Estamos hablando de Jesús, que la palabra dice que todo se hizo por Él, en Él y para Él, que todo le pertenecía, que el mundo, el cosmos, todo lo que existe, lo que tú conoces y lo que tú no conoces, le pertenece a Dios. Mas sin embargo, su madre no encontró posada para darlo a luz, y lo tuvo que dar en un pesebre. Que yo no sé de ustedes, pero mi hijo le gustan los caballos. A veces cuando vamos a buscarlos, son una peste que yo tengo que salir corriendo. Esos caballos nada más. Que cuando hay pesebre, cuando se juntan todos los animales juntos, la peste es mucho peor. No, mano, fue como tú allí en San Pablo fue, hermano Meléndez, allí, con aire acondicionado, con los mejores médicos en Harvard, allí que estudiaron medicina. No, María no parió así. Así no tuvo al Hijo de Dios, el dueño de todas las cosas. Lo tuvo que empujar en un pesebre con animales. Dime si en este caso no sintió angustia a ella por tener que tener su hijo así. Tuvo que sentir un tipo de angustia. Dentro de esa participación, gracias hermana, dentro de ese dolor, dice el apóstol, gracias, déjala ir a ella. Dice el apóstol Pablo: en mi sufrimiento completo, a los sufrimientos que le faltan a Cristo en la cruz del Calvario, como si a Cristo le faltara. Eso es Pablo. Entonces dime tú, María, como madre. Miren, la profecía de Simeón. Simeón le bendijo y le dijo a María, su madre: está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicciones, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que quede al descubierto los secretos de muchos corazones. Ya María caminó su propio calvario. Cuando tú estudias la vida de María, tú te das cuenta que María tuvo su propio calvario. Tuvo que ir a la voluntad de Dios, dolor tras dolor. Óyeme, iba al templo María. Y yo me imagino a todo el mundo allí con los corderos, los que tenían dinero, con los becerros grandes, todo el mundo. Y el pobre con paloma. Yo me imagino a José con una palomita, porque eran pobres. E ignoraban que María llevaba en sus brazos al único cordero que quita el pecado del mundo, el único, no otro. Más de 55 millones de corderos en la primera economía de la salvación fueron crucificados, y todos juntos no borran un solo pecado. Pero María llevaba en sus brazos, fruto de su vientre, el único cordero que quita el pecado del mundo. Dime tú si tú tienes participación de María sirviendo al mundo en la redención de la salvación del hombre. Nosotros no pedimos que entienda todos estos misterios. La iglesia no está pidiendo a los hermanos que quebranten lo que ellos creen. La iglesia pide respeto. La iglesia pide: si no puedes creer y eres cristiano y tienes a Dios del amor en tu corazón, porque el Dios que yo conozco es el Dios del amor, lo mínimo que vas a hacer es respeto a la que trajo al Dios al mundo, respeto a la que cargó 9 veces el Redentor en su vientre, nada más, porque tiene una participación, aunque tú no lo quieras entender, aunque tú no lo quieras creer. Y María se unió a su dolor, a su hijo. María se asoció a su dolor con su hijo. Mire, hermano, la huida a Egipto, ¿se recuerdan de eso?
Los otros días venía por cumpleaños, mi hijo se perdió 40 minutos. Se me fue el santo al cielo y vino el hombre viejo, ahí está, lo que gané y todavía estamos peleando con eso. 40 minutos grandes. Imagínense usted 3 días. Herodes decide matar a todos los niños porque no encuentran al Mesías. Y yo no sé usted si tiene hijos en la droga. Yo tuve por muchos años, 20 años en la droga, puntos de droga. Tuve 3 puntos de droga, era un gatillero. Hacía cosas que no eran de Dios. Yo jalé el tiroteo. Yo estuve en el otro lado del charco, como cuando vamos a hablar allá de los jóvenes, hermano. Yo estuve al lado allá, en el vacilón, en otras palabras que no puedo utilizar aquí. Yo sé de lo que se habla, yo estuve allí y sé lo que es eso. Pero hoy se me quebranta el corazón cada vez que veo una noticia que tiene la edad de mis hijos. Imagínense usted, que usted sabe que su hijo está en peligro. Usted no se siente angustiada cuando usted ve un accidente de un troquero y su hijo o su esposo es troquero. Usted no se siente angustiado. Usted imagínense la angustia de María cuando María tuvo que huir porque su hijo estaba amenazado de muerte. Una vez me confundieron hace 2 años atrás, 3 años. Me confundieron el nene de mi hijo con un gatillero que tenía su misma edad. Me mandaron la foto, mi sobrina me mandó la foto por el celular y cuando yo lo vi, me quebranté el corazón porque era igualito. Y esa persona había matado 25 personas y lo estaban buscando para matarlo. Y se metieron a la escuela de 8 personas con rifle a la escuela de mi hijo. Esa persona no vivía allí, el que estaba allí era mi hijo. Entonces tuve que ir al balcón de mi casa llorando. Ahí estuve yo llorando, pidiéndole a Dios. ¿Tú sabes por qué? Pero yo tengo alternativa. Yo era un gatillero. ¿Qué hago ahora? Me van a matar a mi hijo. Inocente, no está en esto. ¿Qué hago? Confío en Dios. Le pido a Dios. O salgo a la calle a conseguir los contactos que sepa, salir a buscar a esas personas y aclarar que esa no es la persona y que es mi hijo. Yo lloré eso a solas en el balcón. Y yo sentí cuando la voz de Dios me dijo a mí y me dijo a mi corazón: mira, si yo te he puesto a ti como David, no te preocupes por lo que no te pertenece. Si te di a tu hijo es porque eres capaz de pelear con osos y con leones por mi oveja. Encárgate de educarlo, que de su protección me encargo yo. Entonces decidí creerle a Dios y todo pasó, hermano, pero fue angustioso. Imagínate a María, que sabía que estaban buscando a su hijo para matarlo y que inclusive habían matado a un montón de personas inocentes. Esa participación de esa madre, de esa angustia, fue unida al sufrimiento de Cristo. La huida de Egipto, 3 días perdidos. Y dice María, miren, voy a leer la palabra de Dios, Mateo 2:13, dice: después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueño a José. Estoy leyendo lo que no es. Lucas 2:48. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: hijo, ¿por qué no hace esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. María estaba angustiada porque su hijo se perdió. María estaba angustiada porque hace 3 días que no veía a su hijo y estaba buscándolo desesperada por todas partes, quizás con otros peligros que no son los peligros de ahora. ¿Tú sabes cuántas madres están angustiadas porque sus hijos fueron secuestrados para tráfico de órganos? ¿Tú sabes cuántas madres están sufriendo porque sus hijos fueron secuestrados de pequeños para pornografía infantil? ¿Cuántas madres están angustiadas porque sus hijos tienen 8, 12, 14 años y están en un punto de droga? Esa angustia la vivió María como madre de Dios y le regañó. ¿Cómo que hiciste esto? Uniendo su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Cuando Jesucristo cargaba la cruz a cuesta, imagínense en eso, iglesia. Jesucristo carga la cruz a cuesta. Yo no sé usted. Una vez me perdí. Me estuvieron buscando 4 días. A mi suegra le dio una arritmia cardíaca, a mi papá le dio un ataque al corazón, porque yo no era muy bueno. Pero yo me imagino usted cierra los ojos, imagínese esto: los cruces de Cristo cargando la cruz a cuesta,
caminando y vio el rostro de su madre. Esa mirada de madre a hijo. El hijo cargando la cruz para salvar el mundo. Y su madre que le dice con su mirada: estoy aquí, estoy contigo. Si fuera por mí, fuera yo la que estuviera cargando la cruz. Porque qué madre no cambiaría el sufrimiento por su hijo. Pregúntale a una de estas madres que sus hijos tienen cáncer. ¿Cuántas veces le piden a Dios en la oración: Señor, ¿por qué no me viste esa cáncer a mí? Una madre que ama cambia su vida por la vida de su hijo. Una madre que ama desea lo mejor para su hijo. María vio a su hijo con la cruz a cuestas y se sometió, como dice la palabra, en el silencio a la voluntad del Padre, que tenía que pasar estas cosas. Y estuvo con Jesucristo en todo momento. Dice la palabra que todos los apóstoles se fueron y se quedaron más que las mujeres. Por eso es que en nuestra iglesia católica, cada vez que hacemos una misión o hacemos una actividad, son más las mujeres que los hombres.